Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube Español por Dentro. Pues hoy tengo una invitada muy especial con nosotros. Ella se llama Agustina. Hola Agustina, ¿cómo estás? Hola, Sidar, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Pues muchas gracias Agustina por estar aquí. Agustina González reside en Buenos Aires, Argentina, y ella es profesora de español para extranjeros por el Instituto Superior de Letras Eduardo Maía y está formada en corrección de textos por el mismo instituto. Hoy Agustina nos va a hablar sobre los diferentes temas de la enseñanza y especialmente especialmente centrada en lo psicoafectivo. Así que tengo muchas ganas de pues, conocer de ti, Agustina, sobre tu manera de enseñar y sobre este tema. Bueno, muchas gracias nuevamente. Y me parece importante este punto de lo psicoafectivo que mencionás, como recuperar una educación un poco más holística, que muchas veces nos olvidamos y nos enfocamos en lo cognitivo y en los conocimientos en sí mismos, y nos olvidamos que cuando nos enfrentamos a los alumnos y a una clase, antes que alumnos tenemos a personas, ¿no? Antes que Claro, nada. claro. Y entender un poquito que lo cognitivo, lo emocional, es tan importante como lo cognitivo. Y gran parte del éxito de los alumnos va a depender de lo que suceda en el interior, ¿no? Cómo el alumno perciba ese proceso de aprendizaje y esa experiencia, eso va a ser determinante en el éxito de ese alumno en el aprendizaje, en este caso puntualmente en lo que es en lengua extranjera, en el español. Una vez que nosotros entendemos esto, podemos darle un rol más activo al estudiante, que pueda sentirse dueño de su propio proceso de aprendizaje, muchas veces incluso que sea como una suerte de su propio profesor, entre comillas, pero darle las herramientas para que él pueda proponer mejoras y correcciones sobre su propio contenido, sea escrito o oral, siempre entendiendo las propias limitaciones de alguien que está en el proceso de aprendizaje, pero una vez que nosotros como profesores detectamos que un alumno tiene las herramientas para proponer sus propias correcciones, esto va como a fomentar su motivación, y esto resulta clave en su proceso de aprendizaje. Pues muy bien, muy interesante. Y antes de empezar con la entrevista, Agustina, me gustaría saber cómo es la situación de coronavirus en Buenos Aires por ahí. Bueno, acá ya está todo bastante más liberado en general, eh, así que por suerte ya hemos pasado como a la etapa más crítica de lo que es la pandemia por COVID acá en Buenos Aires. No sé cómo es allá en la India, cómo están en este momento. Bueno, sí, aquí también la situación está mejorando. De hecho, en la ciudad donde vivo, la capital de Nueva Delhi, el Ujú. gobierno ha declarado que ahora se puede ir en las calles sin las mascarillas, pero todavía nos llevamos porque creo que la situación va a cambiar poco a poco, ¿no? Por eso. Sí, sí. Bueno, De hecho, acá en Buenos Aires también ya no es necesario usar el tapabocas o la mascarilla en exterior. Así que sí, yo creo que de a poquito vamos como volviendo sí. a la antigua realidad. Claro, claro. Bueno, y pues vamos al grano, Agustina, pero antes de preguntarte sobre tu profesión y sobre los temas de enseñanza que a ti te parecen importantes, háblame un poco sobre ti. ¿Desde cuándo enseñas español? Bueno, yo enseño español desde hace unos 5 años aproximadamente, y empecé porque antes yo estaba en el rubro de relocación, trabajando con expatriados que venían a Buenos Aires a trabajar por distintas empresas multinacionales, y fue ahí donde conecté esta necesidad, digamos, que tenían ellos de comunicarse acá en Buenos Aires, no solamente para el diario vivir, sino para sus responsabilidades en lo laboral, ¿no? Lo necesitaban como dentro y fuera de la Argentina. Así que fue un poco
propiamente lo que es el idioma, la enseñanza del idioma, y también cómo manejarse específicamente en el lugar nuevo donde ellos estaban viviendo, que implica también conocer las costumbres, la cultura, los usos, ¿no?, de cada lugar. Lo que es común en una región puede que no sea en otra, entonces entender un poquito todas esas cuestiones. Pues muy bien. Y ahora, Agustina, dígame, por favor, ¿de qué hablamos cuando hablamos de lo psicoafectivo? Bueno, cuando nosotros hablamos de lo psicoafectivo, básicamente lo que entendemos son todas las emociones, las motivaciones y todo lo afectivo que pasa por dentro de la persona, del alumno, que van a tener, como ya mencioné antes, gran incidencia en el proceso de aprendizaje. Y uno de los puntos importantes acá es que lo psicoafectivo no se opone completamente a lo cognitivo, sino que por el contrario forman como una unidad, ¿sí? Forman un todo donde nosotros desde lo emocional y actitudinal podemos aplicar todo eso a lo cognitivo y a las distintas estrategias para optimizar el proceso de aprendizaje. Y anteriormente yo había mencionado que nosotros cuando nos enfrentamos a un curso, antes que alumnos, tenemos a personas. Cada persona, como bien sabemos, tiene sus singularidades, sus rasgos distintivos, su historia, sus distintas emociones que lo hacen único. Entonces poder entender eso para poder, todas las herramientas que nosotros apliquemos y las estrategias van a estar personalizadas de acuerdo al alumno al cual estamos enseñándole, ¿no? Por eso acá siempre decimos, es importante recordar que no hay un único método, el método perfecto para aprender idiomas, sino que por el contrario va de la mano con esta singularidad que cada persona y cada alumno presenta, ¿no? Así que me parece que nuestro rol como profesores es atender a esas necesidades, analizarlas, poder reconocerlas para planificar y diseñar los cursos en función de esas necesidades individuales. Pues muy bien, muy fascinante. ¿Y cuál es el rol de la biología, Agustina, en el aprendizaje? Bueno, esto es muy interesante porque cuando nosotros entendemos un poquito cómo funciona el cerebro, podemos dar cuenta de un montón de los procesos que pasan de fuera y dentro del aula. Y para esto nosotros entendemos que tenemos la teoría de los tres cerebros, donde tenemos primeramente el cerebro más antiguo, que es el cerebro reptiliano, que se encarga de los procesos más instintivos y se encarga de atender a las necesidades fisiológicas del organismo, el hambre, el sueño, la furia, el miedo, son emociones como muy instintivas, y lo que hace este cerebro es como reaccionar en función de esas necesidades, ¿sí? Luego tenemos el cerebro límbico, que es el que se encarga de las emociones, y por último, el último hito evolutivo en el cerebro es el neocórtex, que es el cerebro que se encarga de los procesos un poco más elaborados, más sofisticados, que tienen que ver con el aprendizaje, el conocimiento, poder planificar estratégicamente en función de necesidades y proyectos. Y actualmente lo que sabemos acerca del cerebro es que usamos la totalidad del cerebro, lo que en algún momento estuvo en duda. Hasta ahora lo último que sabemos es que usamos la totalidad del cerebro, pero no al mismo tiempo, o sea, no en simultáneo. Se estima que un aproximado de un 2% del cerebro es lo que podemos utilizar en simultáneo, y esto nos lleva a la conclusión de que si tenemos una alta carga emocional, de lo cual se va a estar ocupando el sistema límbico, el cerebro límbico, y solo podemos usar el 2% en simultáneo, los recursos que el cerebro utiliza, que básicamente son glucosa y oxígeno, van a estar destinados a esa alta intensidad emocional en el cerebro límbico, lo cual no nos va a dejar recursos para el neocórtex, que es el que se ocupa del aprendizaje y de los procesos más elaborados. Entonces, por eso decimos, disculpas, por eso decimos que a altos niveles de carga emocional,
se nos dificulta el aprendizaje básicamente por una cuestión biológica de que la parte del cerebro que se ocupa del aprendizaje no tiene suficientes recursos, ¿no? Bueno, pues es interesante, Agustina, lo que tú hablas sobre este rol de la biología, ¿no? Y ahora me gustaría saber cómo se potencia el aprendizaje entendiendo cómo funciona nuestro cerebro. Bueno, acá los profesores y profesoras tenemos un rol muy importante porque una vez que entendemos cómo funciona el cerebro en función de esta teoría de los tres cerebros, y sabiendo que las emociones cumplen un rol fundamental, lo que intentamos y el objetivo es hacer clases cerebralmente amigables. ¿A qué nos referimos cuando decimos clases cerebralmente amigables? Básicamente son apelar a contenidos que sean del interés del alumno, para que el alumno se sienta en un rol activo y emocionalmente implicado por la relevancia y la coherencia que ese contenido tiene para él, ¿no? Muchas veces, sobre todo trabajando con niños, insistimos en esto de presten atención, y muchas veces sin éxito. Y en realidad, ¿cómo sostenemos esa atención en un tiempo prolongado, sobre todo en niños? Tenemos que revisar un poco si los contenidos que estamos dando son relevantes y son de interés y motivan a ese alumno, porque si no va a ser muy difícil que el alumno sostenga la atención y la motivación por el tiempo que nosotros deseamos hasta que podamos transmitir todo el conocimiento, ¿no? Pues sí, claro, es fascinante lo que tú hablas, ¿no? Porque yo enseño español desde hace ahora 15 años Ujú. y bueno, pues yo estoy aprendiendo a través de ti, aprendiendo cosas muy diferentes e interesantes de ver a nuestros alumnos, ¿no? Así que me gustaría saber ahora, Agustina, ¿por qué es tan importante tener en cuenta este aspecto psicoafectivo en los niños? Bueno, el tema de los niños es un tema que merece especial atención, porque nosotros sabemos que los niños antes de la etapa de escolarización, el círculo donde primero se desenvuelve el niño es el círculo cercano y primario, que es la familia, básicamente. Y luego, a lo largo de los años y de las etapas que el niño va transitando, empieza a relacionarse con sus profesores, con sus pares, con los padres de sus pares, y así se va ampliando el círculo. Y todas las experiencias que el niño tenga van a empezar a tener repercusión en lo que es la personalidad del niño y cómo el niño entiende esas situaciones como positivas y negativas. Y es muy importante porque los niños van formando el autoconcepto que tienen de sí mismo, eh, y el valor que el niño le da a este autoconcepto va a formar parte de su autoestima. Y acá es muy importante tener en cuenta los objetivos de cada niño, porque la autoestima se va a analizar en función de esos objetivos y si el niño cumple o no con esos objetivos. Entonces, si para un niño es muy importante obtener un 10 como calificación máxima, vamos a suponer, y obtiene un 9, que sigue siendo una calificación muy buena, pero el niño entiende que no cumplió con su objetivo, entonces esto puede llegar a traer sentimientos como de frustración. Entonces acá nosotros como profesores tenemos que plantear desafíos y actividades que supongan una dificultad para ellos, que les resulte desafiante, pero que sean alcanzables por ellos, porque si no los vamos a estar exponiendo a este sentimiento de frustración, lo cual nos va a traer más desventajas que ventajas, ¿sí? Entonces es un fino equilibrio entre presentarles actividades que supongan una cierta dificultad y un desafío, pero que sepamos que los pueden alcanzar o que están bastante cerca y que tienen las herramientas como para, en última instancia, si no llegan por ellos mismos, poder ayudarlos un poquito y que ellos lleguen y sientan esa sensación de logro, ¿no? Que va después formar parte de su autoestima, y esto va a incidir directamente en su proceso de aprendizaje. Por eso es tan importante esto en los niños tenerlo en cuenta, ¿no?
Pues muy interesante y muy fascinante lo que tú hablas sobre este desafío, ¿no? Para los niños, porque muchas veces, especialmente ahora yo veo en muchos lugares, en centros de educación, que los profesores, en vez de desafiarles a los alumnos, están dando todo en una bandeja, ¿no? Y eso es algo que es importante, que los alumnos tengan muchos desafíos para que puedan aprender por su cuenta algunas veces. Y Exacto. nosotros, los profesores, debemos ser como pues, un medio, ¿no? Para este aprendizaje, pero ellos tienen que hacer más trabajo. Exactamente, exactamente, totalmente de acuerdo, y eso también forma parte de lo que es darles a ellos un rol protagónico, que los va a hacer sentir que son capaces de alcanzar esos objetivos y les va a retribuir en forma de ese sentimiento y esa recompensa, y van a querer ir por otro objetivo, y ahí es donde empieza la rueda, donde ellos empiezan a sentirse motivados por el aprendizaje, ¿no? Que no sucede, como bien vos decías, si uno le da todo como ya cocinado, por así decirlo. Exacto, sí. Bueno, ¿y qué emociones fomentan y qué emociones inhiben el aprendizaje? Bueno, esto es bastante intuitivo en realidad cuando nosotros entendemos cómo las emociones impactan en el cerebro límbico y después en el otro cerebro, en el neocórtex, son interpretados y son decodificados. Básicamente todas las emociones positivas, la alegría, la confianza, la seguridad y la motivación van a hacer que el proceso de aprendizaje fluya, que sea más duradero en el tiempo, va a fomentar también la memoria. Y por el contrario, obviamente, todas las emociones que sean negativas, como la frustración, el miedo, la ira, van a obstaculizar este proceso de aprendizaje. Un poquito también por lo que hablábamos antes, de que van a estar como todos los recursos utilizados atendiendo a esta necesidad que es mucho más instintiva, que es el miedo, y se asocia con algún peligro o alguna amenaza, y el aprendizaje obviamente queda en segundo plano. Eh, Así que es importante propiciar un ambiente de clase positivo donde haya confianza y donde haya seguridad, para que fluya el aprendizaje y los conocimientos puedan ser incorporados con mayor facilidad y con mayor placer en realidad también, para que ellos disfruten el proceso. Claro, claro. Bueno, y ahora me gustaría preguntarte, Agustina, ¿cómo afectó el estrés provocado por la pandemia, ¿no? Porque ahora, como estamos superando la pandemia poco a poco, es importante preguntarte cómo afectó el estrés provocado por esa pandemia al estado emocional y también, por consiguiente, el aprendizaje. Bien, es interesante esta pregunta. Yo creo que muchos de los efectos a lo mejor es muy pronto para decir cómo afectó la pandemia por COVID-19 en general y específicamente en el proceso de aprendizaje. Es cierto que todas las crisis y las situaciones difíciles en general nos ponen a prueba y pueden surgir capacidades que desconocíamos que teníamos, podemos encontrarnos con que somos más capaces de adaptarnos a una situación nueva, de hacer frente a una incertidumbre, a qué va a pasar, y más que nada en una situación tan extrema como fue la pandemia. Pero es verdad que hay muchas personas que a lo mejor fue tal el nivel de preocupación, de incertidumbre, ya sea desde lo vincular, cuando uno no podía relacionarse con sus seres queridos, con sus círculos, con sus amigos, que tenía el acceso restringido, sea por la inseguridad en lo laboral o en lo profesional, de no saber si uno conserva el trabajo, si no, desde lo económico, ¿no? Una inestabilidad y una incertidumbre con respecto a los ingresos, sea por una cuestión también de salud, que uno tiene que hacerse cargo de hijos o personas mayores que pueden ser, que pudieron haber estado en una situación delicada en esta pandemia. Así que obviamente que esos son aspectos como muy fuertes que pueden impactar en las personas y obviamente en el aprendizaje, y un poco el desafío es poder un poco rescatar todos esos sentimientos positivos,
que nos pudo haber generado la situación de estrés, como puede ser adaptación al cambio, resistencia y cosas que desconocíamos que teníamos, pero bueno, ahí hay un trabajo de autoconocimiento de poder recuperar esas herramientas, ¿no? Que bueno, yo creo que solo el tiempo dirá qué pesó más, ¿no? Si toda la preocupación, el estrés, o si pudimos salir como un poco más aireosos de esta situación. Pero sin duda el efecto, el estrés que trajo la pandemia sí, afecta enormemente en el proceso de aprendizaje y de relación y demás. Bueno, muy interesante, Agustina. Y la última pregunta, y es algo que es una de mis favoritas, que porque muchas veces yo también pues me siento así y pienso en esta pregunta, que es suficiente con mantener una actitud positiva que, para potenciar el aprendizaje, porque esos días veo en todas las redes sociales, ¿no? Muchas cosas, muchas publicaciones sobre mantener esta actitud positiva, pero ¿es fácil o es difícil y es suficiente también? ¿Qué piensas de esto? Bueno, en realidad esto va de la mano, sin duda, con el aspecto cognitivo del aprendizaje, pero se está viendo cada vez más, se está estudiando y comprobando que la actitud negativa y todos estos sentimientos negativos que nosotros mencionábamos, el miedo, la ira, la frustración, son como una pared que bloquea el aprendizaje. Y nos sitúa como del otro lado y entonces el aprendizaje y el conocimiento se torna inalcanzable. No es fácil, obviamente, decir, bueno, mantenemos una actitud positiva el 100% del tiempo en todas las clases y a todo momento, pero hay que trabajar en conjunto con lo emocional y la actitud positiva, con lo cognitivo, para poner al servicio todas estas herramientas que nosotros conocemos y sabemos que tienen tanto impacto. Entonces la idea es como poder volverlas nuestros aliados a la hora de impartir una clase. Y acá nosotros podemos, como profesores, tenemos un amplio repertorio de herramientas que podemos utilizar. Me parece muy importante no perder de vista en que nosotros somos los primeros que tenemos que admirar y confiar en nuestros alumnos. Incluso antes que ellos. Muchas veces nos encontramos con un alumno que está desmotivado, que piensa que no sirve para estudiar idiomas, que no, porque esto a mí siempre me resultó muy difícil. Yo no sirvo para estudiar idiomas, muchas veces lo ponen como un titular, no sirvo para estudiar idiomas. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que salir al rescate y somos los primeros que tenemos que confiar en ellos para poder transmitirles esta autoconfianza y que sientan que pueden, ¿no? Y siempre que nosotros nos encontramos con esas frases negativas y de no puedo, y de no sé, y de no sirvo, es reemplazarlas por frases positivas y que alienten a seguir adelante, tomar muchas veces las dificultades como propias del aprendizaje, porque hay muchos alumnos que tienen la idea de que va a ser un proceso fácil, llano, directo, entonces ante la primera dificultad se frustran. Entonces comunicarles y que ellos sepan que la dificultad y el error es parte del proceso de aprendizaje. Muchas veces los errores son los grandes aliados del proceso, ¿no? Hoy yo comentaba de hacerlos partícipe y que sean sus propios evaluadores, sus propios profesores. Los errores son grandes aliados cuando ellos pueden detectarlos y corregirlos y proponer mejoras. Entonces ahí entramos en el círculo de la motivación, de que dicen, bueno, esto yo hace un mes cometía tal error y no podía erradicarlo, y con el paso del tiempo ahora puedo detectarlo, corregirlo, proponer una mejora, y esto refuerza como el sistema de recompensa de ellos, ¿no? Así que no sé si es fácil o no, pero es un trabajo diario de recordar todas estas herramientas para tenerlas a mano y utilizarlas constantemente, ¿no? Para no perder de vista que eso es lo importante, mantener esa actitud positiva y la motivación, más que nada. Bueno, bien dicho, Agustina, y yo creo que como todos otros trabajos, este trabajo también necesita que seamos consistentes, ¿no? Y lo que dices sobre día a día hay que trabajar poco a poco
y así llegamos a nuestro destino. Bueno, pues yo he aprendido mucho, Agustina, de ti, así que muchísimas gracias por darme y darnos a nuestro público también todo tu conocimiento que tienes sobre enseñanza. Estoy seguro de que no solo los alumnos que estén viendo este video, sino que también los profesores, porque al fin y al cabo este video o esta entrevista es para los profesores de español. Y yo creo que ellos van a pues, aprender mucho de esto también. Y es el motivo de este canal, ¿no? De pues, de fomentar el conocimiento y hacer intercambio con diferentes personas sobre educación y especialmente de una lengua que a mí me encanta, que es español. Así que muchísimas gracias, Agustina, por estar aquí y por compartir con nosotros tu conocimiento. Y hasta el siguiente capítulo de Español por Dentro. Chao. Muchas gracias.